Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, bueno, escuchamos por todos lados, pero quizás no siempre le entramos con calma: el pensamiento crítico. Y para guiarnos, vamos a usar extractos de una obra colectiva, Pensamiento crítico, un acercamiento conceptual, coordinada por Emilio Gerardo Arriaga Álvarez. Sí, este libro es interesante porque surge de un seminario, ¿no? La idea era recuperar autores, teorías clave sobre el pensamiento crítico, algo que ven como muy relevante hoy, en lo que pues algunos llaman la crisis actual del capitalismo, o bueno, una crisis generalizada. Exacto. Y algo que me llama la atención del libro es que no se queda solo en la academia, ¿verdad? Para nada. Reconoce que el pensamiento crítico, el que de verdad desafía, muchas veces nace de la práctica social, de las luchas. Piensa en gente como Marx o el propio Gramsci que mencionaremos. No siempre estuvieron en un cubículo universitario. Claro. Entonces, las preguntas centrales del libro, y bueno, de nuestra charla hoy, serían: ¿qué es realmente el pensamiento crítico? O sea, ¿cuál es su naturaleza? ¿Es solo analizar? Va más allá. Y sobre todo, ¿qué función tiene hoy? ¿Para qué sirve, digamos? Justo. Vamos a explorar cómo se ve como una herramienta quizá para movimientos sociales, para resistir ciertos poderes, poderes fácticos incluso, como una forma de contraconducta, de resistencia. Veremos distintas muradas: Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Foucault, hasta Baudrillard, tratando de agarrar la onda de cada uno. Suena un buen recorrido, intenso pero necesario. Pues empecemos a desentrañar esto del pensamiento crítico. Arranquemos con Antonio Gramsci. Su concepto estrella, yo diría, es hegemonía. Pero, ¿qué significa en el fondo? Me imagino que es más que solo ser el jefe o mandar. Mucho más. Gramsci sí toma el término griego, que originalmente era algo como liderazgo militar, pero le da una vuelta total para la política moderna. La hegemonía en Gramsci no es nada más la dirección política e intelectual de una clase. Ajá. Tampoco es simplemente la ideología dominante que nos meten, ni es un consenso bonito que se opone a la fuerza bruta. Es más complejo, más sutil. En el libro, el texto de Rina Rux insiste en algo. Para entender a Gramsci hay que ver su vida, ¿no? El contexto histórico que le tocó, que fue tremendo: la Revolución Rusa, el fascismo, y claro, que escribió sus ideas clave, los cuadernos de la cárcel, de forma fragmentada, en prisión. ¿Eso cómo impacta su idea de hegemonía? Pues Rowe dice que eso es fundamental. La hegemonía, para Gramsci, se vuelve una forma de pensar cómo la acción política puede crear estados o recrearlos. No es algo estático, ¿sabes? Es un proceso, siempre en conflicto, siempre moviéndose. Y se juega en lo material, la economía, las instituciones, pero también, y muy importante, en lo simbólico: la cultura, las ideas, el lenguaje. O sea, ¿cómo se mete un orden político en nuestra vida diaria, en cómo vemos las cosas? Exactamente. Cómo se forma y se reproduce en la subjetividad cotidiana. Se menciona que cosas como el fracaso de los consejos obreros en Turín o el ascenso del fascismo lo llevaron a pensar así, y lo ligan con la cuestión meridional italiana, esa división norte-sur. ¿Cuál es la conexión? Gramsci vio esa fractura, norte industrial rico, sur agrario pobre, no como algo natural, sino como algo construido, mantenido por un bloque de poder, industrial y agrario, y por la división obrero-campesina. Y aquí entra la cultura. Veía a intelectuales de su época, como Cross, no como pensadores flotando en el aire, sino como piezas clave para mantener esa brecha cultural. Difundían una visión liberal del mundo que, pues, le servía a ese bloque. Entiendo. Criticar para él era intentar disgregar ese bloque intelectual, romper esa costura ideológica, digamos. Ok, entonces su idea de Estado también es más amplia. No solo es el gobierno, la policía. Definitivamente. Habla del Estado integral. Es como un centauro, dice él, citando a Maquiavelo. Una parte es la sociedad política, la fuerza, la coerción, las leyes, el gobierno que vemos. Ajá. Pero la otra parte, igual de importante, es la sociedad civil. Y ahí, justo ahí, es donde se da la batalla por la hegemonía, por el consenso. ¿Y dónde está esa sociedad civil? En las organizaciones que consideramos privadas: las iglesias, los sindicatos, las escuelas, los partidos, los medios.
Es el terreno donde circulan las ideas, donde se forma lo que llamamos sentido común, y los intelectuales, bueno, operan principalmente ahí. Y aquí viene un punto clave que rescata Rooks, ¿no? Esta hegemonía no es nomás algo que imponen desde arriba. Los de abajo, las clases subalternas, no son pasivos. Para nada. Resisten, negocian, adaptan, tienen su propia forma de ver el mundo. La hegemonía siempre es un campo de batalla, nunca es una victoria total, siempre hay tensión. Claro. Y por eso la cultura popular es tan importante para Gramsci. El folclore, el lenguaje de la calle, las creencias, ese sentido común. La hegemonía es como el marco, ¿no? Material y de significados, donde vivimos la dominación, pero también donde podemos luchar contra ella. Es una relación viva. Eso le da otra dimensión a la idea de revolución, ¿cierto? No es solo tomar el poder físico. Exacto. Para Gramsci se trata de construir una voluntad colectiva nacional popular. O sea, forjar un nuevo consenso, un nuevo sentido común, un lenguaje, una visión que una a los grupos subalternos para que puedan proponer una dirección diferente para toda la sociedad. Y de ahí su interés en Maquiavelo, que a primera vista podría parecer raro. Lo lee de una forma súper original. No ve El Príncipe como un manual para tiranos, sino como un mito en el sentido de Sorel, como una imagen que moviliza, capaz de despertar y organizar la voluntad política de un pueblo disperso. Y el famoso centauro de Maquiavelo, mitad hombre, mitad bestia, le sirve de metáfora perfecta para ese estado integral. Necesitas la fuerza, dictadura, pero también el consenso, hegemonía. Fascinante cómo resignifica conceptos. Bueno, cambiemos de escenario intelectual. Vayamos a la Escuela de Frankfurt. Con el texto de Noé Esquivel, ¿cómo surge este grupo y qué buscaban en esencia? Pues mira, surge en Alemania, allá por los años 20. El impulso inicial vino de gente con preocupaciones socialistas, como Felix Well, que tenía recursos. La idea original era un instituto de estudios marxistas, pero rápido se llamó Instituto de Investigación Social. Su meta era grande, no solo estudiar la sociedad, sino usar ese conocimiento para transformarla. Y su sello fue la teoría crítica de la sociedad, con un enfoque súper interdisciplinario. Filósofos, sociólogos, economistas, psicólogos, todos juntos. Se dice que tenían raíz marxista, pero que no eran dogmáticos. Incluso se duda si llamarlos simplemente marxistas. Sí, es una relación complicada. Partieron del marxismo, claro, pero se fueron alejando de las versiones más, digamos, ortodoxas del materialismo histórico. Empezaron a cuestionar si el proletariado era el único agente revolucionario o si la economía lo explicaba todo. Su crítica se amplió mucho. Apuntaba a la sociedad burguesa en general, a la cultura de masas, a cómo se usaba la razón en la modernidad, que veían que llevaba a una pérdida de sentido. Horkheimer, Adorno, Marcuse son los grandes nombres de esa primera etapa. ¿Y cuál es la diferencia clave entre su teoría crítica y lo que llamaban teoría tradicional? No toda teoría critica algo. Para ellos, no. La teoría tradicional, y ahí metían mucha ciencia social que se decía objetiva, tendía, a veces sin querer, a aceptar y reproducir el orden social como estaba, el status quo. Ok. La teoría crítica, en cambio, se planta de frente y dice: este orden no está bien, buscamos la emancipación, la transformación social. Critica la economía política, sí, pero va más allá. Critica la razón instrumental de Horkheimer. ¿Qué es eso exactamente? Esa razón que solo sirve para calcular cómo lograr fines ya dados, sin preguntar si esos fines valen la pena. La razón unidimensional de Marcuse, que aplasta cualquier alternativa. O la razón identificante de Adorno, que mete a la fuerza la diversidad del mundo en cajitas conceptuales. Y hay una conexión muy fuerte con la experiencia histórica, ¿eh? El nazismo, Auschwitz, no los veían como algo irracional que pasó, sino como una consecuencia terrible de esa misma razón vuelta instrumento. Entonces, la idea de ciencia neutral, objetiva, ¿para ellos era una trampa, digamos? Totalmente. Decían que esa supuesta neutralidad, esa separación entre saber y actuar, hechos y valores, era cómplice del sistema de dominio. La teoría crítica insiste,
Teoría y praxis van juntas, y su crítica a la técnica es central. No es solo una herramienta neutra, es una forma de pensar, de organizar el mundo que implica control, dominio sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. Y luego está la segunda generación, con Habermas. Sigue por ahí. Habermas hereda esa preocupación por la crítica social, por la emancipación, pero le busca otro fundamento. Se aleja un poco del pesimismo de Adorno y Horkheimer sobre la razón. Propone que hay otro tipo de razón, no la instrumental, sino la comunicativa, la que usamos cuando tratamos de entendernos de verdad, dialogando, buscando acuerdos basados en argumentos, sin trampas ni poder de por medio. Cambia el enfoque del individuo a la interacción. Exacto. Deja el modelo filosófico viejo del sujeto frente al objeto y se centra en la relación entre sujetos mediada por el lenguaje. Su crítica al positivismo es que no nos deja pensar en cómo validamos lo que sabemos. La meta sigue siendo una sociedad más racional, pero ahora esa racionalidad se define por la comunicación libre de distorsiones. Interesante ese giro a la comunicación. Bueno, acerquémonos ahora a Michel Foucault. Emilio Arriaga, en el libro, propone entender su idea de crítica desde la noción de virtud. Eso suena casi antiguo. ¿Cómo encaja con Foucault? Es una conexión, la verdad, muy sugerente. Arriaga nos lleva de vuelta a Maquiavelo. La virtud en Maquiavelo, ojo, no es la virtud moral cristiana de ser bueno o moderado. Es un concepto más pagano. Significa fuerza, habilidad, excelencia, energía. La capacidad de actuar con eficacia en el mundo, de imponer tu voluntad a la fortuna, o sea, al azar, a las circunstancias. Es una cualidad política, una inteligencia práctica. Maquiavelo incluso criticaba al cristianismo por haber afeminado al mundo, por debilitar esa capacidad de acción. Entendido. Y Foucault retoma esa idea de virtud como capacidad, como habilidad. Foucault piensa la crítica no tanto como un juicio que haces desde fuera, como Kant buscando los límites de la razón, sino como una práctica. Un arte, dice él, usando la palabra griega tekne, una habilidad que se ejerce. La define de formas muy potentes, el arte de la insubordinación voluntaria. O más directo, el arte de no ser gobernado de cierta manera, en nombre de ciertos principios, con tales objetivos y por medio de tales procedimientos. O sea, es la habilidad para resistir formas concretas de ser conducido. Ah, claro. Eso conecta directo con sus análisis del poder, que no es solo reprimir, sino también conducir, guiar. Justamente, si hay artes de gobierno, técnicas, saberes, estrategias para conducir la conducta de otros, pues la crítica es su contraparte necesaria, su interlocutora y adversaria. El foco de Foucault está en ese triángulo: poder, verdad y sujeto. Cómo ciertas formas de poder necesitan producir ciertas verdades sobre nosotros, que es ser normal, sano, productivo, para poder gobernarnos, para hacernos sujetos de cierto tipo. A eso le llama gubernamentalización. ¿Y la crítica entonces es? La práctica activa de la desujeción. El esfuerzo por soltarse de esas formas específicas en que el poder nos ata a una identidad y a una verdad. Arriaga también lo conecta con Adorno y Horkheimer. ¿En qué sentido? Foucault mismo habló de una hermandad con la Escuela de Frankfurt, sobre todo en la crítica al positivismo y a los efectos de la racionalización moderna. Adorno, por ejemplo, con su dialéctica negativa, desconfía radicalmente de cualquier intento de identificar totalmente el pensamiento con la realidad, el concepto con la cosa. Veía esa identificación como la raíz del dominio, que aplasta lo singular, lo diferente. Para Adorno, la crítica es una rebelión constante contra esa cosificación, contra esa reducción del mundo y del sujeto a objetos manipulables. Cambiamos de tercio otra vez con Jean Baudrillard, según la lectura de Gustavo Garduño. ¿Desde dónde critica Baudrillard? ¿Parece llevar las cosas a un lugar diferente? Baudrillard es, sí, una figura fascinante y a menudo desconcertante. Aunque empezó con una crítica inspirada en el marxismo, centrada en la economía política del signo, en el consumo, la lleva mucho más allá, a un terreno distinto. Su foco se va hacia los aparatos simbólicos.
Dice que lo que hoy nos constituye y nos domina no son tanto las estructuras económicas directamente, sino los signos, los códigos culturales, los modelos y sobre todo los mecanismos que difunden el sentido, los medios y lo legitiman, el consumo. La hegemonía para él se juega en lo simbólico. Parece que cuestiona hasta la idea misma de un sujeto que se enfrenta a un sistema. Sí, habla de un desplazamiento radical. El otro, la opinión pública, el modelo de éxito, la imagen publicitaria, se vuelve el soporte de nuestro deseo, de nuestra identidad y desplaza cualquier idea de un yo auténtico. Funcionamos, dice él, por transferencia simbólica, imitando modelos, buscando reconocernos en el espejo de los signos. Su crítica es feroz. Usamos los esquemas de sentido, la ciencia, la política, la cultura, no para entender el mundo, sino para reproducirlos y extenderlos. Los signos se vuelven nuestro destino. Vivimos una semiotización total. Y ahí entran sus famosos y a veces confusos conceptos de simulación y simulacro. ¿Podemos aclararlos? Entiendo que hay una especie de escalera. Verduño los explica bien. Baudrillard empieza con la expresión básica, un signo que representa algo real. Luego viene la simulación. Aquí el signo ya empieza a enmascarar que no hay una realidad profunda detrás o a fingir que hay algo cuando no lo hay. Piensa en la publicidad que crea necesidades o discursos políticos que simulan soluciones. Ok, ¿y la seducción? Sería un paso más. El signo ya no solo oculta o finge, sino que activamente nos desvía de una verdad incómoda o que ya ni existe, jugando con las puras apariencias. ¿Y el simulacro? Es el final del camino. Es la fase que él ve como hiperreal, casi patológica. Aquí ya no hay diferencia entre original y copia. El modelo, el signo, es la realidad. La representación lo es todo. Ya no hay nada detrás de la imagen. Garduño da ejemplos como la moda, donde seguir el código es lo único que te hace visible, o la cirugía plástica para parecerse a un ideal que solo existe como imagen. Cita también cómo cierta ciencia, al buscar validación política o mediática, puede volverse un simulacro. Se legitima a sí misma, produce verdades que solo valen dentro de su juego, perdiendo contacto con algo externo. El modelo genera lo real. Es una visión bastante radical de nuestro mundo. Regresemos un momento a Foucault, pero desde otro ángulo. El que propone Oliver Hernández Lara, centrado en la categoría de experiencia, sobre todo con la locura. Han sido históricamente agarradas, definidas y convertidas en objetos de conocimiento, médico, psicológico, social. Le interesaba desentrañar esa relación histórica entre cómo nos entendemos, sujeto, las verdades que se dicen sobre nosotros, saber, y cómo eso moldea lo que podemos experimentar. Y su idea de experiencia fue cambiando. No parecía algo fijo en su obra. Hernández Lara muestra bien esa evolución. Al principio, en la historia de la locura, Foucault usa experiencia de un modo que todavía tiene ecos de la fenomenología, como buscando una experiencia original de la locura antes de la razón. Luego, en su fase arqueológica, Las palabras y las cosas, habla más bien de los códigos fundamentales de una cultura, las estructuras del saber, episteme, que ordenan y hacen posible cierto tipo de experiencia en una época. Y finalmente, en su fase genealógica, el énfasis se pone en cómo los dispositivos de poder saber, la psiquiatría, la prisión, la escuela, producen activamente ciertos tipos de experiencia y los discursos que van con ellas. El poder no solo reprime, sino que produce realidad, sujetos, experiencias. Entonces la experiencia no es solo algo íntimo subjetivo. Para Foucault, nunca es solo eso. Siempre es una construcción histórica, social, discursiva, atravesada por el poder. Analiza, por ejemplo, cómo la experiencia moderna de la locura la reduce a enfermedad mental. Y esto no solo calla otros significados que pudo tener la locura, sino que objetiviza a la persona, le quita su voz, su agencia, a cambio de someterla a la verdad del experto. Y Hernández Lara conecta esto con la realidad actual, por ejemplo, de las políticas de salud mental en México. Exacto.
Señala cómo, aunque el modelo del manicomio esté en crisis, pueden surgir nuevas formas de control, quizá más sutiles, pero igual de efectivas, fuera de los muros. La medicalización de la vida, la dependencia de fármacos, la gestión del riesgo. Propone analizar la experiencia de atención en salud mental no como vivencia individual nomás, sino como producto de relaciones sociales, políticas, económicas. Es un campo de fuerzas, de lucha. Cita a Deleuze para sugerir que pasamos de sociedades disciplinarias, encerrar y normalizar, a sociedades de control, modular y optimizar. Vaya recorrido. Hemos pasado por la lucha por el sentido común en Gramsci, la denuncia de una razón que se vuelve jaula en la Escuela de Frankfurt, el llamado a la insubordinación frente a cómo nos gobiernan en Foucault y la decodificación de un mundo de signos y simulacros en Baudrillard. Sí, y lo interesante es que, aunque son muy diferentes, todos comparten una actitud, la de no dar nada por sentado. Invitan a rascarle, a preguntarnos cómo se construyen las realidades que vivimos, las verdades que aceptamos, incluso las experiencias que sentimos más nuestras, ya sea desde lo político, lo económico, lo discursivo o lo simbólico. La idea es desnaturalizar lo obvio. El libro que nos sirvió de guía insiste en que estas herramientas son muy actuales. En un mundo donde seguido nos dicen no hay alternativa, recuperar estas formas de pensar críticamente parece clave para, como dicen, desmontar el dispositivo ideológico y abrir chance a imaginar otras cosas. Y queda claro que la crítica, así entendida, no es un juego intelectual nomás o pura queja. Es una práctica, una habilidad, una virtud en ese sentido activo, casi maquiavélico. Es una forma de estar en el mundo, de relacionarse con el saber y el poder de manera más consciente y, quizá, pues, más libre. Y como reflexión final para que quede resonando, más allá de estos pensadores, ¿cómo podemos cultivar esa actitud crítica, ese arte de no dejarnos llevar tan fácil por las narrativas dominantes en el día a día, con tanta información, opiniones, verdades que nos llegan? ¿Qué implica ser crítico hoy, en la práctica?